Hoy vamos a hablar de algo que damos por sentado, el agua. Pero vamos a verla de una forma completamente distinta. Porque resulta que el agua tiene una vida social y una muy compleja que está detrás de conflictos, de identidades y, en definitiva, del futuro de todos. A ver, pensemos un momento en el agua. La vemos como H2O, ¿no? Algo que sale del grifo y ya está, un recurso. Pero, ¿y si fuera mucho más que eso? La idea que vamos a explorar hoy es, la verdad, bastante rompedora. Que el agua no es solo una simple molécula, sino que es el gran conector de todo lo que existe. Y para entender bien esta perspectiva, hay que empezar por el concepto clave, por la idea que lo vertebra todo. Y ese concepto es el de hecho ecológico total. Ojo, que esto no va solo de que el agua conecte, no sé, la política con la economía. No, va muchísimo más allá. Piensen en el ciclo del agua. Es algo que nos une absolutamente todo y a todos. A los animales, a las plantas, incluso a las rocas. Nos conecta con la ecología entera del planeta. Lo que llamamos lo social es solo un hilo más en esa red inmensa que teje el agua. Claro, y aquí es donde empieza el lío. ¿Qué pasa cuando cogemos esta sustancia tan compleja, tan vital, y la reducimos a una simple mercancía, a algo con una etiqueta de precio, que se compra y se vende? Pues que el conflicto sencillamente es inevitable. Esa tensión es la que nos lleva de cabeza a las crisis del agua que vemos por todas partes. Así que vamos a meternos de lleno en las consecuencias reales, en los conflictos que nacen de esta forma tan limitada de ver las cosas. Miren, en el fondo de casi todos los conflictos por el agua, lo que hay son dos maneras de pensar que chocan de frente. Por un lado, tenemos la que podríamos llamar lógica de las equivalencias. Es la visión del mercado, ¿no? Un litro de agua es un litro de agua, da igual si viene de un manantial o de una depuradora. Su valor es el dinero, y si hay un daño ecológico, como, no sé, cargarse un glaciar, pues se compensa con dinero. Pero claro, en el otro lado está la lógica de la conexión. Para la gente de un lugar, el agua de su río no es intercambiable. Tiene un valor cultural, espiritual, es parte de ellos. Y por eso, perder ese río o ese glaciar es algo simple y llanamente irreemplazable. Y este choque de lógicas se vio clarísimo en el famoso conflicto de la mina de Pascua-Lama en Chile. Allí, los activistas no estaban pidiendo más dinero. No, su lucha era porque entendían que destruir los glaciales de la zona era una pérdida que ninguna cantidad de dinero podría jamás reparar. Ahí lo vemos en acción, la lógica de la conexión en el mundo real, gente defendiendo lo que no tiene precio. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues aquí la tienen, la lógica de las equivalencias en estado puro. La empresa minera ofreció $60 millones. Desde su punto de vista era una simple transacción, te doy dinero a cambio del derecho a provocar un posible daño. Es el intento de ponerle un precio a lo que no tiene precio, de hacer que lo irreemplazable parezca reemplazable. Pero bueno, que nadie piense que este choque de visiones es algo exclusivo de la minería en Sudamérica, ¿eh? Si nos vamos a Australia, a la cuenca del Murray-Darling, nos encontramos exactamente la misma lucha, solo que allí es entre la agricultura intensiva y la salud del propio río. Y hay una investigadora, Verónica Strang, que lo clava con una metáfora potentísima. Dice que en el momento en que el agua dejó de ser un bien común para convertirse en un activo negociable, se impuso esa visión del agua como oro, o sea, un recurso del que hay que sacar el máximo beneficio económico y punto. Y el ejemplo perfecto de esto es Kubi Station. Es la finca de regadío privada más grande de Australia. Para sus dueños es un modelo de éxito, de desarrollo. Pero para los ecologistas y para la gente que vive río abajo es un vampiro que está desangrando la cuenca. ¿Se dan cuenta? Son dos mundos, dos realidades totalmente opuestas, que nacen de esas dos lógicas sobre lo que el agua es y para qué sirve. Pero el coste de tratar el agua como un simple producto no es solo ecológico o económico, hay un coste mucho más profundo, quizá el más devastador de todos, el coste humano. Un coste que es inmenso y terriblemente personal. 50 millones. Cuesta hasta imaginarlo, ¿verdad? Pues es la estimación más alta de personas, sobre todo de comunidades indígenas y rurales, que han sido desplazadas forzosamente en la India por la construcción de grandes proyectos como las presas. Y es aquí donde esa cifra enorme de repente cobra un rostro humano. Las palabras de esta mujer, Adivasi del Valle del Narmada, nos ayudan a entender la verdadera dimensión de esta tragedia. No es solo que pierdan su casa, es que pierden su autonomía, su dignidad, pierden una forma de vida en la que el agua era un regalo, no algo por lo que tienes que suplicar. Los expertos que estudian esto lo llaman la experiencia del malestar. Y ojo, que no es solo pobreza, es la desintegración de su mundo. Pasan de ser autosuficientes a depender del Estado para las cosas más básicas. Su salud se resiente, sus formas de ganarse la vida como la pesca desaparecen y de repente todo tiene un precio. Todo se monetiza y eso crea una sensación de escasez que no se va nunca. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. Para estas comunidades, el agua nunca ha sido solo para beber o para regar.
El agua es el lugar donde se bañaban, donde pescaban sus abuelos, donde vivieron sus ancestros. El agua está cargada de memoria, de cultura. Perder su río es, literalmente, perder una parte de su identidad. Y las palabras de esta mujer palestina nos muestran otra faceta de esto. Fíjense que no habla del agua en términos técnicos, de litros o de calidad química. No, habla con los sentidos, frescura, color, sabor. Habla desde el recuerdo de cómo debería ser el agua. Es una experiencia que la conecta con su hogar, con su pasado, algo que el agua que sale de una tubería, por muy potable que sea, nunca podrá replicar del todo. Entonces, claro, después de ver estos conflictos tan brutales y este coste humano tan profundo, la pregunta es obligada, ¿no? ¿No hay una forma mejor de hacer las cosas? ¿Estamos condenados al conflicto? Pues parece que no. El material que hemos analizado sugiere que sí, que es posible pasar de la guerra a la colaboración. Y para ello nos vamos a fijar en un caso fascinante, el del acuífero Edwards, en Texas. Allí, un conflicto que duró décadas y que parecía no tener solución, al final obligó a todo el mundo a sentarse en la misma mesa y a intentar algo radicalmente nuevo. Y es que para que nos hagamos una idea de la complejidad, por un lado tienes una ciudad enorme, San Antonio, que necesita agua para más de 1 millón de personas. Luego los agricultores que la necesitan para sus campos. También grupos ecologistas que quieren proteger especies en peligro que viven en los manantiales. A eso le sumamos el sector turístico, las industrias petroquímicas de la zona e incluso una agencia del gobierno federal. Todos tirando de la misma fuente de agua, y cada uno para su lado. Entonces, ¿cuál fue la clave? ¿Cómo lo consiguieron? Pues lo primero fue un cambio de mentalidad. Dejaron de pensar en resolver el problema, que al final siempre crea ganadores y perdedores, y se centraron en mejorar la situación para todos. Y esto es fundamental. Luego se aseguraron de que absolutamente todos los implicados, hasta el último, estuvieran sentados a la mesa. Crearon un proceso transparente, con reglas justas para el diálogo. Y, quizá lo más importante, se abrieron a explorar juntos todo tipo de soluciones. Es un modelo que demuestra que la colaboración, aunque es lenta y es difícil, puede dar soluciones que la confrontación jamás lograría. Y este ejemplo de Texas nos lleva directamente a la gran conclusión de todo este análisis, a una nueva forma de ver las cosas que lo une todo. Y es esta idea final de Verónica Strang la que lo resume a la perfección. La solución no está en construir más presas o tuberías, no es técnica, es conceptual. Pasa por rechazar esa visión del agua como oro, esa visión reduccionista, y empezar a verla como lo que de verdad es, la sustancia que nos conecta, que nos une a los demás y a los ecosistemas en los que vivimos. Así que, la pregunta final que nos queda flotando en el aire es profunda. La cuestión ya no es si vamos a tener suficiente agua o no. La verdadera cuestión es qué tipo de relación queremos tener con ella, y por lo tanto, qué tipo de relación queremos tener entre nosotros. Porque si el agua es de verdad lo que nos conecta, más nos vale empezar a cuidar esas conexiones antes de que se rompan, quizá para siempre. Muchas gracias por habernos acompañado.